de paso por nuestra ciudad y por nuestra iglesia a nuestro pastor Jaime Rodríguez y su esposa, la pastora Aurora Rojo. Ellos son pastores de la iglesia de Colbún, en la región del Maule. Y pasaron por aquí y los recibimos en el seno de la iglesia y los saludamos como es nuestra costumbre, con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así que dejaremos a nuestro pastor Jaime para que salude a la iglesia y alabe al Señor. Agradezco al Señor en esta noche por esta maravillosa bendición de poder llegar a la amada iglesia de Iquique. Quisiéramos saludarles, entregar saludos de la iglesia de Colbún, a la cual el Señor nos tiene por 2 años ya administrando aquella iglesia. Y también pasamos por Taltal, enviaron saludos de pasada con la iglesia de Arica, de Luminares. Quisiéramos entregarlas con glorias al Señor. ¡Gloria a Dios! Estamos viviendo esta odisea con mi esposa en estos días. Quisimos salir al norte, teníamos un deseo de llegar a Arica y lo hicimos en vehículo. Y como veníamos pasando por acá y dijimos, bueno, está de cumpleaños pastor de Iquique, vamos a pasar por alto, así que lo pasamos a saludar. Nos encontramos realmente por sorpresa en esta bendición que ustedes están celebrando el día de hoy, pero ya Dios bendiga grandemente a los hace muchos años más de vida, con su esposa, su familia, su amada iglesia. El Señor les bendiga en grande manera. La verdad es que no conocíamos Iquique y ahora andábamos harto perdidos, pensamos que era arriba, pero ya cuando veníamos por acá nos vimos que estaba acá. Así que gracias al Señor por esta onda, muchas gracias al pastor por recibirnos también en este lugar que queríamos pasar a conocer, ahora ya de vuelta, de regreso, y el domingo, si Dios nos permite, estaremos en Mejillones, y de ahí ya vamos a ir regresando para llegar también a nuestro hogar y a nuestra iglesia. Así que yo doy gracias al Señor por esta maravillosa bendición de poder conocer a esta nueva iglesia de Cristo. La verdad es que a mi pastor te conocemos ya bastante tiempo, como que ha nacido un cariño, una amistad, siempre un buen saludo, siempre estamos abrazando, siempre estamos conversando en las conferencias, cuando estamos en las reuniones. Y yo conocí a Arica, conocí a otras partes, pero no conocí este lugar. Le doy gracias al Señor porque me permite poder llegar a Dios. Deseo para todos ustedes muchas bendiciones. Les pido la oración también por nosotros, por la iglesia, la cual se nos ha dado. Llevamos en el ministerio ya 17 años como pastores. Tuvimos 15 años en otra iglesia que se llama Pelarco, muy conocido ese pueblo, por la alcaldesa que hubo allí, la hizo conocido. Así que cuando ella estaba allá, yo también estaba ahí, así que ellos trabajaban en la alcaldía y yo en la iglesia. También la tuvimos en la iglesia que la señora se portó bien con nosotros, gracias al Señor. Así que ahí estuvimos bastante tiempo en ese lugar, 2 años como guía, y ahora el Señor le ha placido en su amor y misericordia llevarnos a la iglesia de Colbún, que administraba en aquel tiempo el pastor Sergio Ramos, y él partió a la presencia del Señor. Me ha tocado a mí la hermosa bendición de poder estar en su lugar, en aquella iglesia, que es muy hermosa para la gloria del Señor. El Señor nos permitió construir un templo allá en Pelarco, pero no lo vimos terminado. Trabajamos haciendo comedores, baños y todas esas cosas, después hicimos una casa pastoral, y la tercera etapa era el templo de 12 por 15, y alcanzó a quedar terminado desde 12 por 29 y quedó de 12 por 15, ya con cerámica de altar, cielo y todo listo, habitado ya, estábamos en ese lugar, y el día antes de trasladarnos terminamos el cielo y el Señor nos permite llegar a un templo que es nuevo relativamente, nosotros sabe la historia de ese templo de Colbún. No pudimos ver el templo terminado, allá donde estábamos con mucho empeño, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo de poder construirlo, y ese era nuestro objetivo, ver el templo terminado, y no lo logramos, pero el Señor, que conoce todas las cosas, Él nos adelantó el tiempo y nos llevó a un templo nuevo. Tiene alrededor de 5 o 6 años, un poquito más. Ese templo tiene una historia muy hermosa allá en Colbún. La
La iglesia quedaba frente a la plaza de armas del pueblo, un pueblo pequeño, y al frente había una calle que se enfocaba frente al templo, y detrás del templo había unos campos, y llegó en aquel tiempo una constructora a construir 1600 casas atrás. No había otra salida que por el templo para hacer la calle. Y se le ocurrió a ellos ofrecerle a comprar el templo. En ese tiempo el doctor Sergio Ramos, un hombre muy sencillo, muy humilde, me dijo: no, ¿cómo es posible? No puedo vender el templo, es el templo del Señor. Tengo autoridad, tengo un obispo y todo. Por lo tanto, no, el templo no se vende. Además estaban ya construyendo, tenían un subterráneo, todo, el lugar armado, todo. Ya era como de 12 por 30 también. Y estaban todos en la construcción. Pero la empresa comenzó a ofrecerle hasta que ya llega a oídos de nuestro obispo, y al final se autoriza y se llega al compromiso, aunque a veces se detenía toda la conversación, porque la iglesia comenzó a pedir que le redoblaran el terreno y le dieran el templo construido. Decía la empresa: no, dijo, no podemos. Y bueno, seguimos construyendo nosotros, ustedes siguen construyendo su población. Hasta que al final se decidieron, le dieron un sitio de 30 por 50 y le hicieron un templo de 15 por 30 y de 6 metros de alto. Quedó habitado, faltaba solamente la terminación de la cerámica, pintar, pero todo lo demás listo, toda la obra se dio un templo pero muy hermoso. Y ahí estamos trabajando, y el Señor nos ha llevado a esa hermosa iglesia para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga. La verdad que un gozo grande poder estar acá, porque siempre tenía este deseo de estar y gracias al Señor me permite poder participar quizás en un momento breve en esta reunión, ¿verdad? Y deseo para nuestros pastores y los demás muchas bendiciones. Y desde ya, como el doctor siempre le he dicho, que las puertas del templo, de la iglesia, también están abiertas para cuando él viaje. Incluso yo sé que tiene que viajar mucho por el trabajo que le ha dado el Señor siempre dentro del ministerio y la obra del Señor. Así que las puertas están abiertas, y si algún hermano también viaja al sur algún día, también las puertas están abiertas para poder recibirles en ese lugar. Muchas gracias por recibirnos, que Dios les bendiga, a la honra y la gloria del Señor. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Los hermanos ordenados, sí, pues. Ordenado, como son los hijos de Dios. Amén. ¿Sabe cómo se llama el pastor de Colbún? Se llama Gilberto Ramos. Y cuando él negoció esto, le tengo el puro nombre, hermano. No, dijo, yo tengo el puro nombre, hermano. Dijo, me llamo Gilberto, pero no soy. Y el Señor le concedió un templo que tengo el privilegio de conocer, hermoso, muy lindo, muy hermoso. El grupo de hermanos era pequeño en aquel entonces y construían, y de repente se quedaban detenidos porque faltaban los recursos. Pero el Señor, que es dueño mío en la plata, mío del oro. Entonces bendice, hermana mía, ¿sí o no? Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga. Entonces cuando él empezó a pedir, primero decían, no. Entonces no salimos de acá. Bloquear la plaza. Bueno, ya que ¿quién le dijo lo que quería? Bueno, ya. Sí, me llamo Gilberto, de puro nombre, hermano. Pero soy hijo de Dios. También vamos a escuchar unas palabras a mi pastora, que el Señor le dé su gracia, ¿no es cierto?, para que alabe y glorifique el nombre del Señor por esta bendición de tenerla en medio del mundo. Amén. En esta hora me cae de gracia al Señor por la vida y la salud, pero antes de más adelante me gustaría saludarle, compartir también los saludos de todas las personas donde nosotros vivimos, compartirlos con ustedes con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga esta hermosa iglesia, bendiga a los siervos de Dios. A pesar de que hace poquito estuvimos compartiendo la conferencia, una conferencia maravillosa, y que el Señor bendiga a nuestro pastor en su día de su cumpleaños, no esperando, pero llegamos a esta fiesta que el Señor le ha tenido a él. Alabo al Señor porque Él es grande, porque Él es misericordioso con nosotros, lo ha dado esta bendición de salir a disfrutar
lo que Dios ha hecho. Si usted supiera contemplar la belleza que Dios nos dio, yo creo que es algo muy hermoso. Yo alabo al Señor porque pude compartir en diferentes iglesias, diferentes hermanos en Cristo, en el Señor, y pudimos llegar, mi pastor decía fue Arica, pero de más allá de Arica pudimos cruzar a Perú, a Tacna, donde compartimos con mi pastora Claudia. Fue una bendición estar allí también. Tuvimos el día lunes en el servicio de un local nuevo que ellos hicieron allí, un local precioso, maravilloso. Yo quedé enamorada de ese local. Mi pastor decía, ¿cómo podéis llevármelo? Yo, mi pastora Claudia, y ella le decía, pero ¿cómo lléveselo al hombre? Si es que se lo puede. Pero algo muy hermoso. Yo miraba, decía, cómo el Señor le da la inteligencia a los hermanos allí, pero hasta lo más mínimo. Si usted se pusiera a mirar el detalle, uno como mujer saca los detalles. Y yo miraba los más detalles del templo, del local, pero no había nada, estaba excelente. Y alabo al Señor porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros, de que nosotros tenemos que darle lo mejor para Él. Es importante. Alabo al Señor por llegar aquí, no conocer esta ciudad tan grande, que yo le decía a mi pastor cuando estábamos arriba, muy grande, Quique, ¿dónde está metida mi pastora con mi pastor? Porque no, yo digo, andamos más perdidos que el gato, porque no podíamos llegar, no podíamos encontrar, pero uno allí clamaba al Señor y decía, Señor, pucha, ¿cómo llegamos? ¿Dónde nos estamos, pastor? Pero alabo al Señor porque pudimos llegar. Voy a ver los hermanos que estaban allí esperando. Fue una alegría de verle, abrazarlo, y eso a uno le da un gozo de abrazarse con un hijo de Dios, porque donde uno anda tiene que estar en la casa del Señor. Queríamos llegar para poder estar en la palabra, pero no pudimos. Se nos presentó muchos problemas hoy día, muchas dificultades, pero el Señor conoce el aliento del corazón de la persona. Pero pudimos llegar a estar aquí, un momento de verle, conocerle, y realmente me fue maravillada. Grande, Kiki, muy demasiado grande, pero bueno, cada uno sabe dónde está en la casa del Señor. Alabo al Señor, como contaba mi pastor, que donde el Señor nos ha enviado allí a trabajar, una iglesia grande, una iglesia maravillosa, donde también allí muchos hermanos podemos compartir, podemos ver, predicar, anunciar la palabra del Señor, porque en todo lugar nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Alabo al Señor porque, como decía nuestro pastor, mi pastor Sergio, era un hombre muy sencillo, muy humilde, con esa sencillez que él tenía. Él era muy amigable con todos los siervos de Dios, y como él decía siempre, yo me llamo Sergio nomás. No era el Sergio tonto, sino que era un Sergio inteligente, que él le pudo dar al Señor lo que él quería. Quizás costó para poder construir, como decía mi pastor, con los pocos hermanos que tenía, pero ahora es una iglesia grande, llena de hermanos, de mucha bendición. Hay muchos hermanos, y para acá se vienen a trabajar los hermanos, a las escondidas, a diferentes lugares están trabajando los hermanos. Y allí nosotros como Dorca tenemos que orar por ellos, porque sabemos que donde ellos trabajan muy lejos, a veces está el peligro, están los accidentes, pero gracias al Señor nuestros hermanos siempre están cuidados porque hay ángeles alrededor de ellos. Alabo al Señor porque también donde pudimos trabajar, allí en Pelarco, como contaba mi pastor, allí trabajamos. Yo contaba allí esta experiencia de nosotros en la iglesia de Arica, donde compartimos en el día domingo junto a nuestros hermanos. Contaba la bendición como el Señor a nosotros nos honró allí a Pelarco, como hermanos, como guías de locales, y allí trabajamos junto a mi esposo. Pero allí el Señor lo honró a él como siervo de Dios, que para mí fue muy difícil aceptar lo que era siervo de Dios, de ser una hija de Dios, porque no es fácil ser pastores. Es muy difícil para ser pastores. Muchas veces uno desea ser pastor, pero es tan difícil porque una congregación muy grande, a veces hay que saber llevar el carácter a todo,
yo le decía a mi pastor cuando lo nombró a mi esposo como siervo de Dios, mi pastor, es que siempre están en el ojo de la pastora, siempre están en el ojo de los hijos de los pastores que cometen errores, cometen falta y no miran que los hijos son igual como todos. No, entonces todo ese era el miedo mío como para ser hijo, para ser pastor. Pero alabo al Señor de que el Señor me pudo enseñar para poder ser sierva de Dios. Por misericordia, el Señor me ha enseñado para poder llevar esto que es grande, para honrar al Señor. Y allí pudimos ser honrados como siervos de Dios. Y allí el Señor nos dio la gracia para poder trabajar. Yo le alabo al Señor porque le decía a mis hermanos, a mí me dolió mucho ser cambiada de otra iglesia porque había algo muy grande en la iglesia de Pelarco, porque había mucho trabajo, mucha responsabilidad. Miraba que uno quería ver su iglesia terminada y decir, gracias Señor, porque con el esfuerzo pudimos terminar, porque mucho sacrificio, pudimos luchar junto a nuestro pastor, quizás muy pocos hermanos, pero lo que pudimos dejar, lo pudimos hacer para la honra del Señor, porque allí iban los camiones, iban a dejar la arena, iban a dejar el ripio. Muchas veces los vecinos nos miraban a nosotros con mi pastor, en el calor, en este tiempo de entramos a la arena, de entramos al ripio, con pala, con la carretilla, la entramos juntos los dos. Cuando los ladrillos llegaban, yo le cargaba la carretilla a mi esposo como siervo. Quizá el púlpito él tuvo que escalar mucho para abajo. Hubo llanto, hubo dolor, hubo tristeza. ¿Cuántas amarguras pudo hacer esos hoyos? Entonces, para mí había mucho valor en esa iglesia que estábamos construyendo. Quizá uno dice, era una iglesia que estaban construyendo, pero había mucho allí, muchas lágrimas. Pude encontrar yo al siervo de Dios que se metió adentro de unos hoyos, echando bolones adentro para poder dejarlo alto. Y para mí fue algo muy, como que me arrancaron algo muy grande en mi vida. Y allí yo podía hacer empanada, podía hacer mote y salía a venderlo con alto sacrificio. Yo no me daba vergüenza por trabajar por la obra del Señor, sola, sin ninguna hermana, sola. Yo salía a partir, hacía el mote y salía a repartir el mote por taza y dejaba allí. Y sabe que lo más lindo que pudimos dejar nosotros, un testimonio muy grande, el día cuando nosotros fuimos trasladados, mi esposo como siervo de Dios, él decía, tengo que despedirme de muchas personas, por ser como el alcalde, como el jefe de carabineros. Él se fue a despedir, pero ellos no entendían por qué a nosotros los cambiaban de allí. Pero un día el Señor tocó el corazón del alcalde y llama al secretario y le dice que teníamos que presentarlo en Pelarco. Y no sabíamos para qué. Llegamos un día, él tenía que dar la cuenta pública en la plaza. Y llegamos nosotros a las 10 de la mañana. Estaba todo el pueblo ahí. Y él dice, bueno, dijo, todos han sabido de que de aquí se ha ido un gran hombre, dijo, y una mujer que la acompaña. Y dijo, queremos darle, dijo, un galvano. Porque lo que él hizo fue algo grande. Allí nosotros no esperábamos eso. Y allí el Señor le reconoció a nosotros lo que pudimos hacer en ese lugar. Porque no es grande, es pequeñito. Pero lo que pudimos hacer, pudimos dejar la honra del Señor. Allí el pueblo, allí los abrazaban, decían, ¿por qué? ¿Por qué los sacan de aquí? Ellos no entendían. Pero Dios sabía entender las cosas tan grandes. Y allí el alcalde le daba a mi esposo como siervo de Dios, le daba un galvano, reconociendo como un siervo de Dios que podíamos dejar ese lugar. Nos fuimos llorando, tristes, porque podíamos volver y podíamos estar allí. Y por eso el Señor en esta hora yo le alabo al Señor, porque Él es muy bueno. Él sabe hacer las cosas tan perfectas que a veces no lo entendemos, pero Dios allí lo ha enviado a trabajar.
grande de muchos hermanos y podemos trabajar hasta el día de hoy. Y alabo al Señor porque allí mis hermanas están preocupadas por nosotros. En cada momento están llamando: mi pastora, ¿cómo está? Mi pastor, ¿cómo está? Entonces yo alabo al Señor que pudimos llegar a una iglesia que realmente también estaba el amor del Señor. No era solamente la mía, sino que en todo lugar hay hijos de Dios que aman los siervos de Dios. Y el temor que yo tenía era que no lo recibieran. Era el gran temor que yo tenía de que allí esa iglesia no nos pudiera recibir. Pero fue todo lo contrario. Cuando nosotros llegamos, entramos el vehículo hacia adentro del cerramiento que tiene la iglesia. Todavía yo no abría ni la puerta, las hermanas torcas estaban todas alrededor del auto, dándome la bienvenida: pastora, bienvenida, pastora, bienvenida. Fue algo muy hermoso, una linda bendición que Dios nos dio a nosotros. Pudimos ver la gloria de Dios, la iglesia estaba llena, pero muy llena. Alaba al Señor porque Dios a nosotros nos demostró el amor tan grande. Y por eso el Señor, en esta hora yo le alabo al Señor, porque uno tiene que glorificar al Señor, porque Él es grande, no es pequeño. Él sabe hacer las cosas tan perfectas. Quizás muchas veces uno dice: no, el pastor tanto, el pastor este, pero no es así. El Señor saca donde Él quiere, no cuando nosotros queremos, cuando no está la voluntad del Señor, cuando uno está dispuesto para alabar al Señor. Alabo al Señor porque puedo llegar aquí y puedo glorificar al Señor, puedo sentir las caricias del Señor. En una alabanza uno siente el Señor. Alabo al Señor por estar aquí y por estar en este lugar muy hermoso, compartiendo la bendición junto a nuestros pastores. Por eso yo le alabo al Señor en esta noche, y para Él es toda la honra y toda la gloria. Muchas gracias.